Muy bien, los materiales que vamos a usar para este hermoso gorro que va a tener caída en la parte de atrás es una lana de 3 milímetros, aproximadamente 120 gramos de lanita usé para este gorrito, una tijerita, algunos marcadores por si necesitamos, una aguja lanera y un ganchito de 4.5 milímetros. Así que empecemos. Muy bien, tejedores, para empezar a hacer este gorrito súper fácil, vamos a hacer un anillo mágico. Acá agarramos nuestro ganchito, tomamos la lazada y aquí tenemos. Y vamos a hacer 12 puntos altos en el anillo mágico. Vamos a hacer una cadeneta y dos cadenetas. Recuerden que la cadeneta va a ser invisible o no la vamos a tomar en cuenta para nuestro gorrito, ¿ok? Entonces vamos a agarrar lazada, primer punto alto, dos y tres. Ok, en esta primera vuelta vamos a hacer 12 puntos altos y cuando lleguemos aquí nos vamos a ver otra vez. Así que vamos a tejer 12 puntos altos y cuando lleguemos al final nos vemos. Muy bien, ya hemos llegado al final y recuerden entonces vamos a apretar acá, jalamos esta, nos va a quedar este arito y vamos a deslizar en la segunda cadeneta de inicio. Aquí está. Muy bien, deslizamos acá y apretamos. ¿Está bien? Ahora vamos a levantar con dos cadenetas, 1 y 2. Esta cadeneta es invisible, de manera que vamos a hacer aquí en la base de la cadeneta dos puntos altos. ¿Ok? 1 y 2. Muy bien, y vamos a continuar en el siguiente punto, que es este. 1 y 2. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. 1 y 2. Muy bien, entonces vamos a hacer dos puntos altos en cada cadeneta. ¿Lo ve? Aquí, en cada cadeneta, hasta llegar así, de manera que tenemos que tener 24 puntos altos aquí encima. ¿Ok? Así que yo voy a continuar hasta aquí, hasta el final, y nos vemos en un momentico. Ok, aquí quiero hacer una pausa, un momentico antes de continuar. Es que recuerden, tejedores, que tienen que tener dos puntos altos en cada punto anterior que tenemos aquí abajo. Recuerden, ok. Entonces, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, 2. Y no debe suceder esto que está aquí. 1, ¿ves? Porque esto va a suceder que no coincida al final o vaya teniendo problemas y tú dirás, pero si lo terminé, si me da 24, si lo estoy terminando bien. No, mi gente, tiene que estar siempre a la par. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es destejer. Muy bien, correcto. Y empezamos a tejer nuevamente. Ahí está, 2. ¿Ves? Entonces recuerden, 1, 2. En cada punto debemos tejer dos puntos altos. Aquí está, muy bien. Aquí está, ¿ves? ¿Cuánto falta aquí? Faltaría 1. Este que está acá. Muy bien. Aquí está, ¿ves?
en este punto que está aquí, en este espacio, 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 hasta llegar al final. ¿Ves? 1 y 2. Muy bien, nos vemos al final. Muy bien, ya hemos llegado entonces aquí al final con 24 puntos. ¿Ves? Aquí están los últimos 4. Aquí está 1, 2, 3, 4. Y vamos a deslizar arriba en la cadeneta el primer punto alto. Aquí está. Muy bien. Deslizamos acá y acá. Genial, aquí está, ¿ves? Entonces vamos a hacer 2 cadenetas al aire. 1 y 2. Ahí está. Y aquí, en la base de la cadeneta, vamos a hacer 2 puntos altos. Aquí vamos a estar pendiente porque vamos a empezar como si fuera una secuencia matemática o una secuencia algorítmica. ¿Qué quiere decir? Aquí hicimos 12, aquí hicimos 24, pero aquí 24 puntos altos. Pero aquí vamos a hacer entonces un punto alto, un punto, punto alto, un punto. Básicamente, para que lo entendamos, vamos a hacer esto, mira. ¿Ok? Un casado y un soltero. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer un casado. 2. O aumento y un punto. Aumento y un punto. Entonces ya tenemos un casado y un soltero. Aquí está. Otro casado. Aquí mismo, ¿ves? Aquí mismo. Entonces tenemos casado, soltero, casado, soltero. Mira, ¿ves? ¿Qué viene? Casado, soltero, viene un casado. Muy bien. Casado. Aquí mismo. Muy bien, mira, ¿ves? Entonces, cada vez que vayas tejiendo, recuerda checar atrás. Casado, soltero, casado, soltero, casado. ¿Ves? No te preocupes por esta cadeneta, eso no la vamos a tomar en cuenta. Casado, soltero, casado, soltero, casado. ¿Qué viene? Un soltero, ¿verdad? Muy bien. Aquí está. Ahora que viene un casado. Aquí está. Muy bien. ¿El casado cómo es? Pues juntos, 2 puntos. Aquí está. Muy bien. Entonces, recuerden, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. O básicamente, casado, soltero, casado, soltero, casado, soltero, casado. Vamos a seguir esa secuencia hasta que lleguemos aquí al final. Así que nos vemos cuando lleguemos al final. Muy bien, entonces aquí tenemos un soltero y un casado y vamos a terminar con un soltero. Aquí está. O sea, con un punto. Un aumento, un punto. Ahora vamos a deslizar, ¿ok? ¿Dónde? En la primera cadeneta de este punto alto anterior. Aquí está. Deslizamos. Correcto. Fíjense cómo va quedando. Y aumentamos, ¿no? Una cadeneta. 1 y 2. Recuerden que esa es invisible. De manera que vamos a hacer ahora que es un casado y 2 solteros. ¿Ok? Vamos a hacer acá, en la base de la cadeneta, un casado ¿y cuántos? Si abajo hicimos un casado y un soltero,
Aquí vamos a hacer un casado y 2 solteros. O un aumento y 2 puntos. Muy bien. Un aumento y 2 puntos. Un casado, 2 solteros. Ahora toca ¿qué? Un casadito. Muy bien. Entonces tenemos aquí un casado, 2 solteros, un casado. ¿Ves? Aquí está. Un casado y 2 solteritos. ¿Ves? Continuamos. Que viene soltero. O un punto. Un punto. Otro punto. Aquí está. Y el aumento. Muy bien. Revisamos que vayamos bien. Aquí está el casado, 2 solteros y falta el casado aquí, ¿no? Muy bien, aquí está. Correcto. Entonces venimos con 2 solteros. Aquí está el soltero. Muy bien. Entonces vamos a seguir esa secuencia hasta llegar al final. Nos vemos en este momento aquí. Recuerden, empezamos con 12, 24, luego un aumento, un punto, un aumento, un punto, y aquí es un aumento, 2 puntos. Están notando la secuencia, ¿no? De manera que aquí tenemos que tener 12, 24, aquí un aumento, 2 puntos, un punto, un aumento, un punto, y aquí un aumento y 2 puntos. ¿Okay? Entonces si aquí es 12, 24, ¿cuánto aquí? El doble, ¿no? 48. Muy bien, y vamos ahora a concluir aquí. Cuando lleguemos acá abajo, nos vemos en un momentico. Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final y recuerden que tenemos que terminar siempre con ¿qué? Con los puntos consecutivos. Por ejemplo, si aquí aumentamos un punto, un aumento, un punto, pues terminamos con un punto. Aquí un aumento, 2 puntos, ¿con qué vamos a terminar? Exactamente con 2 puntos. Muy bien, aquí está. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a deslizar encima del punto. Aquí está. Deslizamos acá, deslizamos. Genial. Aumentamos con 2 cadenas. Y ahora vamos a empezar como ya hemos aprendido. Siempre con, ¿dónde? En la base de la cadeneta, porque la cadeneta no la tomamos en cuenta. Hacemos acá. Muy bien. Iniciamos con un casado. Aquí está. Entonces, por cada vuelta vamos a aumentar un punto, o por cada vuelta vamos a añadir un soltero. De manera que aquí empezamos 12, 24, 48 y aquí empezamos, ¿no? 12 y 24. Esto es puros casados. Pero aquí empezamos un casado, un soltero. Y aquí un casado, 2 solteros. De manera que en la vuelta 1, 2, 3, 4. En la vuelta 5, ¿qué vamos a hacer? Un casado y 3 solteros, ¿viste? Entonces vamos a continuar tejiendo hasta encontrarnos en la vuelta 7. O la medida que yo le estoy dando para hombres es de 19 o 20 centímetros. Mira, ¿ves? Aquí nos vamos a ver cuando tengamos 20 centímetros, porque hasta ahora tenemos ¿cuánto? Mira, ¿ves? 11 centímetros. Aquí está. Este es el diámetro. 11 centímetros. Vamos a tejer hasta la vuelta 7 cuando nos veamos con 20 o 19 centímetros. De manera que vamos a empezar a tejer. Aquí tenemos en la vuelta anterior un casado, 2 solteros. Aquí cuando cada vez que iniciemos una siguiente vuelta vamos a añadir un punto o un soltero. Quiere decir que ¿cuántos solteros vamos a hacer aquí? Correcto, 3. 1, 2,
y 3. Y luego un cazado, ¿ok? O un aumento. Aquí está. Mira, ¿ves? Un cazado, 3 solteros, un cazado y ¿ahora qué? 3 solteros. ¿Ves? Muy bien. Aquí está. Genial. Genial. Aquí hemos empezado. Entonces, recuerden, estamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vemos en la vuelta 7. Recuerden, por cada vuelta que añadimos, vamos a añadir, por cada vuelta que empezamos, añadimos un soltero o un punto, ¿ok? Puros aumentos acá, y luego un aumento un punto, un aumento 2 puntos, y aquí un aumento 3 puntos. En la vuelta 6, un aumento 4 puntos, en la vuelta 7, un aumento y 5 puntos. De manera que nos vemos en la vuelta 7 o su equivalente a 19 a 20 centímetros. Así que nos vemos allá. Muy bien, ya en lo que hemos llegado aquí a la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ok? Recuerden que en la vuelta 7 vamos a hacer un cazado, miren, y 1, 2, 3, 4, 5 solteros. Un cazado y 1, 2, 3, 4, 5 solteros. O sea, un aumento y un punto. Ahora, aquí hemos llegado a la vuelta 7 y fíjense que coincide con 20 centímetros, ¿ok? Para que esto lo tengan muy en cuenta al llegar a 7 vueltas o 20 centímetros. Ahora vamos a iniciar lo que es la altura. Y para hacer la altura vamos a dejar de hacer casados y solamente solteros, ¿ok? Vamos a solamente aumentamos aquí con 1 y 2. Ok, amigas, entonces después que tengamos aquí las dos cadenetas de altura, vamos a hacer ahora puros puntos, ok. Vamos a dar esta vuelta aquí sin casados. Vamos a hacer acá, empezamos aquí en la base de la cadeneta. Uno, dos. Entonces vamos a continuar así hasta que demos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4, 5, 6, hasta la vuelta 7 o una altura de 10 centímetros, ¿ok? Vamos a tener una altura de 10 centímetros, ya ustedes lo van a observar en este momento cuando la completemos, ¿ok? Recuerden, puros puntos sin aumentos. Nos vemos cuando tengamos ya la vuelta 7 en la altura. Ok, amigas, entonces ya hemos llegado aquí al final. Vamos a cerrar. Muy bien. Y deslizamos aquí. Listo. Y aquí aumentamos con 2 cadenetas. Y recuerden, fíjense la altura. Cuando yo me refería a la altura es esta parte, ¿ok? Donde vamos a hacer solo puntos. Pero cuando ustedes han llegado a esta parte, van a tener una altura desde la vuelta inicial, desde esta vuelta, miren, de 20 centímetros. Ahí está, exactamente 20 centímetros. Observenlo acá. Mírenlo, ¿ven? 20 centímetros exactamente. Entonces aquí vamos a hacer un elástico, esta parte del elástico acá al final para concluir, de puros puntos bajos. Vamos a hacer 7 vueltas o 10 vueltas, depende de tu gusto y de cómo quieras hacerlo. Si tú ves que a la vuelta 7 te gustaría de 8, de 9 o de 10, puedes hacerlo totalmente libre para tu gusto, ¿ok? Luego de tener de haber deslizado, aumentamos con una cadeneta, ¿ok? Y empezamos a hacer nuestros puntos bajos para hacer el elástico, ¿ok? ¿Y qué pasa? Vamos a hacer 7 vueltas de puntos bajos
para hacer nuestro elástico, o 10 vueltas. Ya dependerá de tu gusto, si lo quieres hacer de 7 o de 10. Vamos a hacer entonces, aquí está, mira. Muy bien. Correcto, entonces vamos a hacer todo esto un total de 7 vueltas. Nos vemos cuando tengamos la vuelta de 7. Ok, tejedores, ya hemos llegado al final de este hermoso gorrito y yo me quedé con 8 vuelticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vuelticas de puntos bajos. Y recuerden que mientras más vuelticas tengan, más caída va a tener el gorro en la parte de atrás de la cabeza. Ya lo van a ver. Y recuerden también que queda a su criterio, si los quieren con más caída, pues más vuelticas, con menos caídas, menos vuelticas. A mí me gustó en el caso de 8 caídas, 8 vuelticas en vez de 7. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar, recortamos la lanita aquí y vamos a introducir por acá, por la cadeneta principal, metemos la aguja, fíjense, aquí nos va a quedar y vamos a hacer algo como si fuera una cadeneta. Ahí está. Muy bien. Metemos aquí y fíjense, está como si fuera una cadeneta. De manera que vamos a darle vuelta al revés y vamos a empezar a esconder nuestro hilo por acá. Vamos a empezar a esconder sin que se vea, tampoco de una manera que se vea tan abrupta aquí. Le damos para atrás. Ya aquí la forma de esconder la hebra ya queda totalmente al criterio de ustedes, ¿ok? Muy bien, la idea es que tampoco se vea y que el cliente o ustedes mismos se den cuenta que allí hay una hebra escondida. Bien, sacamos acá. Para mí está bien así, ¿ok? Para mí está bien aquí. Recortamos y ya está totalmente terminado nuestro gorrito con caída, súper hermoso, y espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse aquí abajo, darle me gusta, activar la campanita y también recuerden dejar su comentario porque yo me encanta leerlos muchísimo. Un abrazo y chao chao.